Soy más de Cristiano. Esa fue la frase que eligió un arquero al que casi nadie tenía fichado, justo cuando le preguntaron cómo pensaba frenar a Lionel Messi. Un portero europeo, en plena sala de prensa de un mundial, decidió meterse en el debate más caliente del fútbol moderno 3 días antes de tener que enfrentar al capitán argentino cara a cara. Y lo soltó en el peor momento posible, porque ese Messi del que hablaba con tanta tranquilidad acababa de firmar la actuación más demoledora de todo el torneo. Te voy a contar quién es este hombre, qué dijo exactamente, por qué la sala entera se rió en cuanto lo escuchó y por qué esa frase puede volverse en su contra de la manera más cruel. Quédate hasta el final, porque hay un detalle escondido en todo esto. Si te gusta el fútbol contado de verdad, suscríbete antes de seguir, que esto recién empieza. El hombre se llama Alexander Schlager, tiene 30 años, ataja en el Red Bull Salzburgo y hasta hace una semana su nombre no significaba absolutamente nada fuera de Austria. Era el portero anónimo de una selección que llevaba 28 años sin pisar una Copa del Mundo, casi 3 décadas mirando el torneo por televisión como todos nosotros, y de pronto, en cuestión de días, su cara y su voz dieron la vuelta al planeta. ¿La razón? Una sola declaración pronunciada con una media sonrisa en la antesala del partido más importante de su vida. Para entender lo que pasó hay que ponerse en su lugar por un segundo. Imagínate que eres tú. Eres arquero, vienes de ganar tu debut en un mundial y los periodistas te rodean para preguntarte lo único que les interesa: ¿cómo piensas hacer para que Lionel Messi no te haga un gol? Es una pregunta trampa. Cualquier respuesta sensata sería: con respeto, con orden, rezando. Pero Schlager hizo otra cosa, miró a la sala, esbozó esa sonrisa y dijo: en principio soy más del tipo de Cristiano Ronaldo. Risas inmediatas entre los presentes. El austriaco, sin despeinarse, se había metido él solito en la guerra futbolística más eterna de las últimas 2 décadas y lo había hecho a 3 días de medirse precisamente con uno de los 2 protagonistas de esa guerra. Ahora, aquí viene la primera vuelta de tuerca y es importante que la entiendas bien, porque los titulares se quedaron solo con la mitad de la historia. Schlager no terminó ahí. No se trató de un desplante ni de un insulto, ni mucho menos del típico bravucón que se cree más de lo que es. Apenas soltó la frase, el propio arquero frenó y matizó. Sobre Messi dijo algo que conviene escuchar palabra por palabra. Es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra. Y todavía profundizó más. Tiene una presencia increíble y se nota. También forma parte de un equipo que es lo que es. Estoy deseando que llegue el partido y lo intentaremos. ¿Lo captas? El hombre que provocó a Messi en realidad terminó haciéndole una reverencia. Eligió a Cristiano por gusto personal, por el estilo de jugador que prefiere, pero reconoció sin rodeos que sería una osadía decir algo en contra del rosarino. O sea que la famosa provocación, la frase que incendió las redes, esconde por debajo un respeto enorme. Y eso, lejos de quitarle valor a la historia, la vuelve mucho más interesante, porque te deja una pregunta flotando en el aire. Si tanto respetas a Messi, ¿para qué te metiste en ese barro justo antes de enfrentarlo? Vamos a ese punto porque es la clave de todo. El momento que eligió Schlager para decir lo que dijo no podría haber sido peor para él. Retrocedamos unos días. Argentina debuta en este mundial contra Argelia. La campeona del mundo, la que llega a defender la corona que ganó en Qatar, sale a la cancha con un Messi de 38 años al que medio planeta venía mirando con una mezcla de cariño y de duda. ¿Aguantaría el ritmo? ¿Sería un mundial de homenaje o un mundial de verdad? La respuesta llegó en 90 minutos y fue brutal. Argentina 3, Argelia 0 y los 3 goles, los 3 llevaron la firma de Lionel Messi. Frena un segundo conmigo, porque el dato merece que lo saborees. Hablamos de un futbolista que disputa su 6ª Copa del Mundo, algo que solo otro ser humano ha logrado en la historia, y que en esa 6ª cita firmó su primer triplete en un torneo de la FIFA. Su primer hat-trick mundialista lo consiguió a los 38 años, no en plena juventud ni en su pico físico, sino en el tramo final de su carrera, cuando se supone que las piernas ya no responden y la magia se apaga. Le anularon incluso un 4º gol por una posición adelantada milimétrica. Pudieron ser 4. La gente que estaba en el estadio cuenta que hubo un instante, después del tercero, en el que el ambiente cambió por completo, como si todos entendieran a la vez que estaban viendo algo que iban a contarles a sus nietos. Y hay más, porque ese triplete no fue solo un show. Tuvo consecuencias históricas. Con esos 3 goles, Messi llegó a 16 tantos en Copas del Mundo y se puso a la altura del alemán Miroslav Klose, el máximo goleador en la historia de los mundiales. Empató la cima, igualó la marca más sagrada del torneo más importante del planeta.
Y aquí necesito que prestes atención, porque mucha gente se confunde con esto y arma un lío tremendo. Ese récord de goleo en mundiales no le pertenece al Cristiano Ronaldo portugués, el del debate eterno con Messi. Le pertenecía a Klose y justo por debajo aparece Ronaldo, pero el otro Ronaldo, el brasileño, el fenómeno Ronaldo Nazario, con 15 goles. A ese Ronaldo lo acaba de superar Messi al llegar a 16. Y ahora prepárate para el detalle que te prometí, el que le da otra dimensión a toda esta historia. El arquero austríaco dijo que prefiere a Cristiano. Perfecto, está en su derecho, es una cuestión de gusto. Pero fíjate en la ironía, en el terreno exacto donde van a medirse el lunes, en la cancha de un mundial, el Ronaldo que de verdad manda en los libros de récords no es el portugués que él eligió, sino el brasileño que tiene 15 goles mundialistas frente a los apenas 8 de Cristiano. Y a ese brasileño, al verdadero rey histórico del gol en Copas del Mundo, Messi acaba de pasarlo. Más todavía, el propio Ronaldo Nazario salió hace poco a decir públicamente que Messi merece ostentar ese récord de goleo mundialista. O sea que mientras un portero de 30 años elige bando, la leyenda que de verdad reinó en estos torneos ya bajó la cabeza ante el argentino. Schlager apostó por un Ronaldo, y resulta que el Ronaldo que importa en un mundial está del lado de Messi. Volvamos a la cancha, porque toda esta previa tiene un escenario muy concreto y muy exigente. El partido es este lunes en Dallas por la segunda fecha del Grupo J. No es un amistoso ni un trámite. Argentina viene de golear, sí, pero Austria también ganó su debut, y no de cualquier manera. El equipo que dirige Ralf Rangnick le ganó 3-1 a Jordania en su regreso al Mundial después de casi 3 décadas de ausencia, con un final dramático que incluyó un penal convertido en el minuto 102 por el veterano Marko Arnautovic. Esa imagen vale oro para entender a Austria, un equipo que no se rinde, que pelea hasta el último suspiro y arranca puntos a la fuerza aunque el reloj diga que ya no hay tiempo. Conviene no perder de vista lo que este mundial significa para Austria, porque ayuda a entender por qué sus jugadores llegan tan envalentonados. 28 años estuvieron afuera de la cita más grande del fútbol, casi 3 décadas mirando el torneo desde el sillón de casa como cualquiera de nosotros. Toda una generación de austríacos creció sin ver a su selección en una Copa del Mundo, soñando desde la tribuna ajena con un día como este. Para ellos, estar acá ya es una fiesta, y un equipo que siente que no tiene nada que perder se vuelve doblemente peligroso. Ese envión emocional, esa sensación de estar viviendo un regalo que tardó casi 30 años en llegar, también es parte de lo que empuja a hombres como Schlager a animarse a decir en voz alta lo que en otro contexto se guardarían con candado. Y ahí está el verdadero peligro que muchos subestiman. Rangnick no construyó un equipo de figuras, construyó una máquina. Su Austria presiona como pocas selecciones en este torneo, asfixia al rival, le quita el aire, lo obliga a equivocarse. Son lo que en el fútbol moderno se llama una manada de presión, 11 jugadores que corren y aprietan juntos, que no te dejan ni pensar, y contra una Argentina que necesita que Messi tenga espacio y tiempo para inventar. Ese estilo puede ser una pesadilla, porque si hay algo que el rosarino agradece a sus 38 años es el balón limpio y los metros libres, y Austria viene justamente a negarle las dos cosas. El propio Rangnick lo dijo con una lucidez que da escalofríos. El técnico, que conoce de cerca a las grandes estrellas porque dirigió a Cristiano Ronaldo en el Manchester United, evitó comparar a los dos cracks, pero dejó una frase tácticamente demoledora sobre el argentino. A Messi le gusta venir desde la zona de los 10 hombres. Ya no es alguien que persigue cada balón, pero eso es precisamente lo que le hace peligroso. Léelo de nuevo. El entrenador rival sabe que Messi ya no corre como antes, lo dice sin maldad, casi como un análisis frío. Y aún así reconoce que esa quietud aparente es lo que lo vuelve mortal, porque cuando Messi se queda quieto es porque está calculando el golpe, y fíjate en la ironía que carga el propio entrenador austríaco. Rangnick dirigió a Cristiano Ronaldo en aquel paso turbulento del portugués por el Manchester United, comparte con él un capítulo entero de su historia, y cuando le pidieron que comparara a los dos monstruos prefirió esquivar el bulto con elegancia, alegando que no tenía un parámetro justo para hacerlo. Súmalo a lo que dijo su arquero y vas a ver un patrón curioso. Buena parte de la cúpula de Austria, por una razón o por otra, tira para el lado de Cristiano, y todos ellos van a tener que defender esa preferencia en una cancha donde las simpatías no atajan pelotas ni evitan goles. Aquí aparece otra capa fascinante, y es que la grieta entre Messi y Cristiano no atravesó solo a Schlager, dividió a todo el vestuario austríaco. Mientras el arquero elegía a Cristiano, un compañero suyo intentó hacer de árbitro y describió a Ronaldo como un trabajador incansable y a Messi como alguien con un talento dado por Dios.
Otro jugador del plantel, Konrad Laimer, se inclinó abiertamente por el argentino y lo hizo con autoridad, porque ya lo enfrentó en la Champions League y sabe de primera mano lo que se siente tenerlo enfrente. Y el capitán, David Alaba, ese defensor con pasado en el Real Madrid, prefirió el camino del respeto absoluto. Avisó que Argentina es un equipo que sabe jugar muy bien, que tiene futbolistas excelentes más allá de Messi y que van a analizarlos con lupa para intentar dar pelea. Una sola selección y dentro de ella 3 miradas distintas sobre el mismo eterno debate. Eso por sí solo te dice hasta dónde llega el alcance de esta rivalidad. Parte ciudades, parte familias y, como ves, parte también los vestuarios de los rivales. Permíteme detenerme un segundo en lo que significa de verdad este debate, porque hace rato que dejó de ser una simple discusión de fútbol. Messi contra Cristiano es probablemente la rivalidad deportiva más grande que vivió nuestra generación, una grieta que se metió en patios de colegio, en sobremesas familiares, en grupos de mensajes de medio planeta. No se discute solo quién mete más goles, se discuten dos maneras opuestas de entender la grandeza. Por un lado, el portugués de la fuerza, del músculo, del sacrificio y de la obsesión llevada al límite absoluto. Por el otro, el argentino del talento que parece llovido del cielo, de la pausa eterna, de la gambeta imposible que rompe la lógica. Así que cuando un arquero elige bando en la antesala de un partido, no está hablando de táctica, está tocando una fibra que millones de personas sienten como propia. Y ese es el riesgo real de meterse en semejante fuego. Aceptas que medio mundo va a estar mirando si tu elección aguanta los 90 minutos, pero hay una capa todavía más honda en todo esto, y tiene que ver con el momento personal que atraviesa Messi en este mundial. Porque detrás del goleador imparable, detrás del récord y de la sonrisa, hay un hombre que está jugando con el corazón apretado. Tras marcar su triplete ante Argelia, a Messi se lo vio quebrarse, emocionado hasta las lágrimas. Su padre, Jorge, atraviesa un problema de salud delicado, algo que la familia hizo público y que conviene tratar con cuidado y respeto, sin convertirlo en espectáculo. Lo justo es decir esto, si ya de por sí cuesta imaginar la presión de cargar una selección campeona del mundo a los 38 años, hazlo ahora sumándole el peso de una preocupación familiar enorme. Y aún así, ese hombre salió a la cancha y metió 3. A veces el fútbol es la única manera que tiene alguien de gritar lo que no puede decir con palabras. Ahora junta todas las piezas y entenderás por qué la frase de Schlager es tan arriesgada. De un lado tienes a un portero que viene a un mundial después de 28 años de sequía de su país, que apenas empieza a saborear este nivel y que decidió calentar la previa eligiendo a Cristiano. Del otro tienes a un Messi encendido, en estado de gracia, dolido por dentro, persiguiendo la historia y con la sensación de que cada partido podría ser uno de los últimos de su vida en una Copa del Mundo. ¿Tú a quién no querrías despertar antes de un partido? Exacto. Y sin embargo, sin querer, Schlager le puso una motivación extra en bandeja, porque no hace falta que Messi diga una palabra, a los cracks de verdad las respuestas se las guardan para la cancha. Y conviene ser justos también con el arquero, porque su declaración tiene una lectura valiente que pocos destacaron. Schlager no se escondió, podría haber dado una respuesta gris diplomática, de esas que no dicen nada. En lugar de eso mostró personalidad, asumió un riesgo y a la vez tuvo la honestidad de reconocer la grandeza del rival al que admira a medias. Eso, en un deporte lleno de frases vacías de manual, hasta tiene su mérito. El problema no es lo que dijo, sino contra quién lo dijo y en qué momento exacto de la carrera de ese rival eligió soltarlo, porque piensa en lo que está en juego para los dos equipos el lunes. Tanto Argentina como Austria llegan con una victoria y los dos saben que ganar este partido prácticamente les asegura el pase a la siguiente ronda. Es un cruce de necesitados de gloria, no de obligados a sobrevivir, y eso lo vuelve todavía más eléctrico. Para Austria, sacar un buen resultado contra la campeona del mundo sería una hazaña que recordarían durante generaciones, y del lado argentino, cerrar la clasificación con autoridad y de la mano de un Messi en llamas sería la confirmación de que el sueño de repetir el título sigue intacto. Y en el medio de ese duelo, bajo los 3 palos, estará el hombre que dijo que prefería a Cristiano, mirando de frente al jugador al que acaba de empujar sin querer a buscar un nuevo golpe sobre la mesa. Hay un detalle que casi nadie mencionó y que a mí me parece el más sabroso de todos. Cuando le preguntaron a Schlager cómo iban a hacer para neutralizar a Messi, su respuesta empezó hablando de Cristiano. Detente a pensar en lo absurdamente honesto de ese gesto. Le preguntan por el incendio que tiene enfrente y él responde nombrando a otro bombero. Es casi un acto reflejo, la prueba de hasta qué punto la sombra de estos dos gigantes condiciona la cabeza de cualquier futbolista que se les cruce. Ni siquiera pudo contestar la pregunta sin invocar el nombre del eterno rival.
Y eso, más que cualquier provocación, demuestra el tamaño descomunal de lo que Messi y Cristiano construyeron. Dos nombres tan grandes que un arquero, al intentar explicar cómo frenar a uno, no puede evitar mencionar al otro. Y por si la previa necesitaba más condimento, alrededor de Messi se cocina otra polémica en paralelo. La Federación de Argelia, justamente el rival al que Argentina goleó en el debut, presentó una queja formal ante la FIFA reclamando que el argentino debió ser expulsado en aquel partido por una jugada puntual. O sea que el capitán llega a este duelo con Austria no solo en su mejor momento goleador, sino también rodeado de ruido, de reclamos y de miradas de todos lados. A algunos jugadores el escándalo los hunde. A Messi, en cambio, la historia lo demostró 1000 veces, suele afilarlo todavía más. Cuanto más se llena de ruido lo que pasa a su alrededor, más silencio impone él con la pelota atada al pie. Y mientras todo esto pasa, la carrera por la gloria individual sigue al rojo vivo, porque Messi no compite solo contra Austria. Del otro lado del cuadro está Kylian Mbappé, que en este mismo mundial ya firmó un doblete y se trepó hasta los 14 goles mundialistas en su carrera, pisándole los talones al argentino en esa batalla generacional por el trono. Francia vuelve a jugar muy pronto y el francés tiene la oportunidad de acercarse o igualar la marca de Messi. Así que cada gol del rosarino no es solo un gol, es un mensaje, una manera de decirle al heredero que el viejo todavía manda. Y ahí está la belleza de este momento del fútbol, el pasado, el presente y el futuro corriendo a la vez por la misma cima, y un Messi de 38 años negándose a ceder el lugar. Y hay algo que poca gente está diciendo en medio de todo el ruido. Con esa frase, Schlager se cargó una mochila enorme sobre los hombros. Hasta hace unos días era un arquero anónimo del que nadie hablaba. Ahora es el portero que eligió a Cristiano justo antes de enfrentar a Messi, y eso lo convierte en el centro absoluto de todas las miradas el lunes. Si tiene una tarde inspirada y le tapa todo a Argentina, será un héroe y su declaración quedará para siempre como un acto de carácter. Pero si el rosarino le clava aunque sea uno, esa misma frase lo va a perseguir en cada repetición, en cada captura, en cada titular del mundo entero. Se metió solo en una final personal dentro del partido, y de ese laberinto ya no hay salida fácil. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes en Dallas? Esa es la pregunta que nadie puede responder todavía, y por eso este partido te tiene que tener pegado a la pantalla. Del lado de Austria hay un arquero que eligió bando, y tendrá que respaldarlo con atajadas. Enfrente espera un Messi que no necesitaba motivación y al que, encima, le regalaron una. En el medio cuelga un récord recién igualado que el argentino puede convertir en propiedad exclusiva con un solo gol más, dejando atrás a Klose para siempre. Y queda una selección entera, la austríaca, que va a tener que demostrar en el campo si su preferencia por Cristiano fue una declaración de guerra o solo una charla de café que les va a salir cara. Lo único seguro es esto: cuando un futbolista de la dimensión de Messi escucha que alguien, justo antes de enfrentarlo, prefiere a su mayor rival, esa frase rara vez queda sin respuesta. Y la respuesta de los grandes casi nunca se grita, se patea. Imagínate por un momento el guión perfecto. El silbato inicial da las a reventar, la presión austríaca cayendo como una avalancha sobre Argentina, Schlager bajo el arco concentrado, midiendo cada movimiento del número 10. Y entonces, en un segundo, ese hombre al que daban por veterano recibe el balón, levanta la cabeza, calcula como solo él sabe, y la clava donde el arquero que prefiere a Cristiano no puede llegar. No haría falta ni una palabra. Sería la respuesta más elegante y más demoledora que existe en este deporte: el silencio de un gol. Claro que el fútbol no se escribe de antemano, y por eso vamos a tener que verlo. Pero si algo nos enseñó este hombre a lo largo de 20 años es que rara vez deja pasar la oportunidad de callar a quien dudó de él. Y aquí cierro con la pregunta que de verdad me gustaría que me respondas en los comentarios, porque sé que vas a tener opinión. ¿Crees que Schlager se equivocó al meterse en el debate Messi-Cristiano justo antes de enfrentarlo, y que eso le va a costar caro el lunes? ¿O te parece que tuvo personalidad, que dijo lo que pensaba con honestidad y que igual va a ser un partidazo bajo los 3 palos? Lo leo todo, así que déjame ahí abajo tu pronóstico del resultado y de cuántos goles le va a meter Messi a Austria. Si llegaste hasta acá es porque amas estas historias tanto como yo, así que regálame un like, suscríbete si todavía no lo hiciste y compartilo con ese amigo que vive defendiendo a Cristiano, a ver qué te contesta. Nos vemos el lunes porque el rey eligió un mal momento para que alguien dijera que prefería a otro, y a Messi ya lo sabemos, las dudas ajenas siempre le supieron a gasolina.